características, a su personalidad, a su modo de ser. Entonces surge el movimiento con su jefatura. No se olvide: masa, partido y jefatura, liderazgo. Ustedes habrán visto en los periódicos actualmente, hasta para formar empresitas, hay grandes amigos: vuelva a ser líder, tiene que ser líder. Si no hay líder, no hay nada. Pero cuando surge un líder revolucionario, dicen: no, ese es culto a la personalidad. Luchen contra ese individuo. Está formando su culto. Es lo que hicieron con Estado. Lucha contra el culto a la personalidad, es decir, lucha contra todo lo que había hecho él para desmontar el socialismo. No es así. Cuando surge un hombre, por ejemplo, nos vamos a poner el caso de la Unión Soviética. Cuando en un país están dadas las condiciones para que se produzca un desarrollo, exige la presencia de hombres con cualidades que puedan cumplir esas funciones, que lleven al movimiento adelante. Es imposible que un hombre que no tiene esas cualidades se convierta en líder. No, la historia da un cocacho y luego da un rincón. Es que no sigue. Y lo que le pasó a Trotsky. Trotsky, con su preparación, con sus ademanes de periodista, de intelectual, es imposible construir el socialismo en la Unión Soviética. Cuando estaban dadas las condiciones para hacerlo, él teorizaba en el sentido contrario. ¿Qué hizo la historia? Decir: a este individuo no lo necesitamos, que vayas con su cantaleta a otra parte. Lo que nosotros necesitamos es un hombre que nos diga si se puede construir socialismo y en qué condiciones. Y esas cualidades, ¿quién las tenía? Están. Porque Lenin toma el poder, había que construir lo que había hecho. Lenin solamente deja el poder soviético. Pero en 1921 y 22 la situación era crítica. Esa esperanza que se tenía de que las revoluciones en Europa iban a triunfar y salvar a la revolución rusa no se produjeron. Fue derrotada la revolución alemana y la revolución húngara. Y en ese momento difícil tenía que aparecer un hombre que diga: sí, en estas condiciones, y pese a estas condiciones, podemos hacerlo. Había que entonces que tener claridad de pensamiento, voluntad. Y eso se encontró esta. Ese es el rol de la personalidad en la historia. Es imposible que un hombre amolde la situación a lo que él quiere. Eso no se puede. Es todo lo contrario. Tiene que ser el hombre que, tomando en cuenta la situación en que se vive, pueda enrumbar la sociedad y decir: por aquí hay que hacer el socialismo. Ese es el rol de la personalidad en la historia. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Aquí es que debe haber dos cualidades entonces definidas para poder enfrentar o conducir en un hombre de esa condición. Tiene que tener capacidad de interpretación y coraje para poder conducir el movimiento. No poder hacer y coraje también, porque hay ciertos muchos casos en los que hombre con suficiente capacidad, pero sin el coraje de ir para enfrentar o conducir una lucha. Y ese aspecto, como la que ha enfrentado Stalin, se necesita esas cualidades que permitan lograr vencer todas las dificultades de tantos enemigos que rodean. Y ese aspecto, si no había la capacidad de interpretación de la realidad que vivía, no había el coraje, no llegaba al objetivo que quería. Ahora, todo el ejemplo inverso. Está construido el socialismo. Se ha derrotado y aplastado al fascismo. Ha nacido el campo socialista, que
ocupaba desde el centro de Europa, el río Elbe en Alemania, hasta Vietnam. Había triunfado la Revolución China, había sido derrotado el imperialismo yanqui en Corea. El año 53 el movimiento comunista internacional era sólido, coherente, unido, con una sola línea. El comunista en cualquier parte del mundo podría orientarse rápidamente cuál era la respuesta nuestra frente a una actitud del imperialismo. Pero viene el año 56 y se produce un giro a la derecha. Viene la línea khrushcheviana. Todo el pasado de la Unión Soviética era plagado de errores y de crímenes. Es decir, todo lo que dijo el imperialismo era cierto. Era un golpe traidor, criminal, que quiebra la unidad del movimiento comunista internacional. Ese individuo Khrushchev podía ser un gran hombre. No, ese era un mamarracho que iba en contra de la corriente de la historia. Es decir, el polo opuesto al anterior. Ahí está. Ahí tiene el caso de un gran hombre y un pismeo contrarrevolucionario. Sí. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Será cierto eso o no? Ha sido cierto. Cuando el gran líder pierde el respaldo de las masas, lo lleva hasta el caso de Joventini, que perdió el apoyo de las masas, lo violentaron. No, pero rompiendo no para todo. Dice el 932, la Revolución Francesa se llama 932, calendario de ese tiempo, a la fecha en que se produce la contrarrevolución. Lo llevan a la guillotina, mucho cuidado. Termina el terror y viene la guillotina. Y ahí viene esa famosa frase de que la revolución mata a sus propios hijos. Es decir, la revolución conforme va avanzando y el que se atrasa y se queda atrás, bueno, pero no solamente en el proceso revolucionario, sino que cuando viene la contrarrevolución hace lo mismo. Yo les ponía el ejemplo no solamente de Marat. A Marat, ustedes saben, Carlota Gorday, una hermosa mujer, va a visitarlo y lo apuñala en su baño, en su tina. Me refiero a Oliverio Cromwell. Es la revolución inglesa, triunfa la contrarrevolución, se restaura la monarquía, lo sacan de su tumba a Oliverio Cromwell y a su cadáver lo decapitan. Lo mismo hizo la contrarrevolución en Rusia, lo sacan de Stalin de la Bolshevik y queman su cadáver. Marat él murió en plena Revolución Francesa, lo enterraron en el Panteón de los Héroes. Viene la contrarrevolución, lo sacan y queman sus cenizas, su cadáver. A él es un proceso largo. Fíjese, el tiempo de Stalin hasta 1941-42 fue la Tercera Internacional. La Tercera Internacional era el centro del movimiento comunista internacional y los partidos comunistas eran sección de la Tercera Internacional. Pero la política exterior internacional era sumamente compleja y difícil. Las democracias occidentales capitalistas empujaban a Hitler a una guerra contra la Unión Soviética. Querían utilizar a Hitler para destruir la Unión Soviética. Por eso viene Múnich, en 1938, ¿no? Chamberlain, Inglaterra y Francia firman un tratado con Alemania
y le entrega Austria y parte de Sudetes en Checoslovaquia para que avance con sus tropas a la Unión Soviética. Es en esa circunstancia que Stalin para el golpe, pacto de no agresión con Hitler, y gana 2 años, triplica su fuerza militar rápidamente y se prepara para la guerra. Pero se disuelve la Tercera Internacional. Se disuelve la Tercera Internacional porque precisamente Hitler levantó la bandera de la anticominter, anti-Tercera Internacional, y llamaba a todos los países del mundo para que formara un solo frente contra la Tercera Internacional representada por la Unión Soviética. Entonces, se firma el tratado de no agresión contra Alemania y se disuelve la Tercera Internacional. Se le dice a cada partido comunista que la situación internacional es tan difícil, cada partido debía responder por sí mismo, trazarse su línea y su programa. Además, ya han madurado. La prueba la tenemos en el Perú, que Mariátegui funde el partido, sin presencia de la Tercera Internacional. Había llegado la Tercera Internacional. Ya. Esa fue la situación. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió después del triunfo de la Unión Soviética? Hasta el año de 1953, los partidos comunistas formaban una corriente uniforme, marxista-leninista, cohesionada, con una sola línea, planteamientos conocidos y generalizados. Pero después del año 56, en que se realiza el 20 o 20º Congreso de la Unión Soviética, esa unidad se pierde en dos. Y la cuestión era sencilla. Si todos habíamos tenido una sola línea, una sola ideología, si todos considerábamos a la Unión Soviética como el centro de la revolución mundial y tomábamos como ejemplo la edificación del socialismo y la URSS, y el 20 Congreso de la Unión Soviética nos dice: no, señores, lo que se hizo en la Unión Soviética era puro error, puro crimen. Dígame, por favor, cualquier comunista con un mínimo de dignidad decía: ¿qué es esto? Solamente algunos incondicionales y falsos comunistas aplaudieron. Viva Nikita Khrushchev, ha dicho la verdad, ha dicho la verdad. Por supuesto. A mí me parece que toda esa gente está viendo el infierno. Sí, sí, estamos en el infierno. Todos aplaudiendo hasta la perestroika. Cuando ya se sabía que la perestroika era la restauración total del capitalismo. Y ya era la renuncia al comunismo. Ahí están las publicaciones que se repartían gratuitamente en el Perú, los suplementos de esa revisita soviética, donde se decía que el socialismo científico era un disparate que había que de una vez desbaratarlo, una serie de disparates. Esa propaganda que era devuelta por Fidel Castro, la recibían aquí. Así. Un proceso contrarrevolucionario. Y ahora estamos a focos uno, otra vez a levantar la cosa, otra vez a demostrar a la burguesía y al liberalismo que el marxismo-leninismo tiene más vigencia que nunca, y que lo ocurrido en la Unión Soviética prueba precisamente que el marxismo-leninismo es una ciencia, y que se vino abajo la Unión Soviética es porque se violó el marxismo-leninismo. Esa es la realidad. Claro que eso duele. Ese socialismo realmente lo creía obsoleto al marxismo-leninismo, ya caía de son nuevos actores que ahora quieren realizar de nuevos efectos sociales. Es el caso de Rafa, por ejemplo. Eso están repensando, están repitiendo la fórmula de Gorbachev. A ver, es un librito. Gorbachev decía en los años de la perestroika, dice: hay que recrear el ideal
socialista. El ideal socialista, dice, es ante todos valores, justicia, libertad, solidaridad, cooperación entre todos. Lo único que le faltó decir es volver a Jesús, besarnos los unos a los otros, abrazados los unos a los otros. A ver, lea en internet, ahí está el documento del Partido Comunista Francés. Dice, ¿quién ha dicho que nosotros nos proponemos la toma del poder? Mentira. Lo que nosotros nos proponemos es compartir bienes, compartir ideales, compartir preocupaciones, compartir todo como ciudadanos de un solo Estado. Yo le pregunto a usted, ¿ese es el comunista? Ni un burgués radical revolucionario piensa así. Por lo menos dice Nueva República. Bueno, ahora sí le van a explicar esto. La Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo encabezó Stalin la Segunda Guerra? ¿Cómo comenzaron a triunfar? Recién se aliaron Estados Unidos, Inglaterra y muy correcto de la reconstrucción de la guerra. En una general les puedo decir lo siguiente. Una tapada también. Y a propósito de una línea, a propósito de una crítica que yo considero desleal de Mao Zedong. Dice Mao Zedong lo siguiente: cuando los ejércitos alemanes se aproximaban a Moscú, a Leningrado, la estrategia de Mao era la siguiente: el ejército rojo debe replegarse detrás de los urales, va a ser derrotado, y van a ver ustedes cómo 8 años de fascismo van a derrotar a 24 años de socialismo. Bueno, avanzan los alemanes y son derrotados en Moscú. Entonces Mao hace su miraje, dice: bueno, por ahora nos hemos equivocado, pero esperemos. Si no aplican las tácticas de la guerra popular nuestra, van a ser derrotados. Esto nos lleva a hacer algunas reflexiones sobre la contribución de Stalin en el arte y la ciencia militar. Esto se había estudiado antes de la guerra. Se sabía que todo el poderío bélico de Europa se iba a volcar contra la Unión Soviética. Y no era solamente Alemania. Hitler se había paseado por toda Europa, prácticamente desde Portugal hasta Polonia. Era un solo país que se volcaba con su poderío económico, militar, industrial, etcétera, contra la Unión Soviética. ¿Qué hacer? 15 días antes se reúne Stalin con su Estado Mayor. Ahí estaban Timoshenko y Zhukov. ¿Cómo respondemos? Y los altos jefes militares soviéticos dicen lo siguiente: en esta situación hay que dar el primer golpe. Nosotros debemos ser los que iniciamos con todas nuestras fuerzas y los aplastamos. Stalin los vio tranquilos y dijo: están equivocados. Ese es un profundo error que nos puede llevar a la derrota. Primero, factor político. Si nosotros iniciamos la guerra, se hace realidad el pacto anticominter. Alemania encabeza a todas las potencias capitalistas contra nosotros, porque nosotros somos los agresores. Factor político negativo. Vamos al aspecto militar. Si nosotros ponemos todas nuestras fuerzas en la frontera, los 6 millones que se aproximan para invadirnos cercan nuestras tropas y las aniquilan, y no tenemos posibilidades de triunfo. ¿Qué hacer en estas situaciones? Primero, la máxima
encima de Jereba, el máximo cuidado hasta el último momento no aparecer como que nosotros iniciamos la guerra, para quitarle esa bandera política de la anticominter a Hitler. Segundo, tener en cuenta la experiencia histórica de la propia Rusia, cómo derrotó Kutuzov a Napoleón, esperándolo en la frontera, no, desgastándolo a través de una retirada activa en la profundidad inmensa del territorio ruso. Y esa es la táctica que se empleó. Solamente fue el 40% que esperó, pero en forma escalonada. Todas las reservas estaban atrás. Y en la medida en que los alemanes avanzaban, se iban desgastando. Cuando llegaron a Moscú, ya estaban totalmente debilitados. En cambio, las reservas gigantescas del ejército rojo estaban atrás. Se había preparado una reserva día a día, minuto a minuto, en el extenso territorio soviético. De modo que cuando los alemanes en pleno invierno ya estaban debilitados, se desata la gigantesca contraofensiva que aplasta a los alemanes. Esta es la contribución que hace Stalin en la teoría. No, está ligado pues, al año siguiente. Esto es Moscú. Él elabora la teoría y el arte militar que se llama de la defensa activa, el repliegue, las reservas y la contraofensiva. A la medida que el enemigo avanza, hay que defenderse activamente, no hay que retirarse así corriendo, sino desgastar, replegarse. Al mismo tiempo hay que ir acumulando gigantescas reservas en una forma ultra secreta y en un momento determinado descargar la contraofensiva. Ese fue el arte militar de Stalin. Entonces fíjense que, no siendo militar de carrera, les puse los puntos sobre las IES a Zhukov, sin ver mariscal, a Timoshenko, que pensaban que había que dar el primer golpe. Entonces dijo, no, nos derrotan, hay que replegarnos. Y en sus memorias, Zhukov dice, felizmente Stalin se puso firme y no admitió nuestra opinión. Esa fue la contribución de Stalin en la guerra. Entonces, como jefe militar, como político, como ideólogo. A ver usted. Creo que me parece que como profesor un poquito más fuerte, ¿quieres? A la cosa que yo he estado de alguna manera reportando la escuela alemana de la guerra total, pero no, es la viste. Muy bien, detrás de los urales. Es una proeza difícil de repetir. Que solamente cuando hay un país socialista que tiene el apoyo de las masas populares se puede hacer eso. Es prueba de que se trataba de un régimen que tenía el apoyo de las masas y las masas estaban identificadas con el poder soviético. ¿Alguna cosa más? La tecnología militar hasta ahora a la Federación Rusa pese a que sea restaurado el capitalismo, y a propósito de su pregunta anterior, una de las ramas de la industria que ha sido privatizada en parte con intervención de capital extranjero en la industria de guerra, la General Dynamics está metida ahí, ahora, y es una de las industrias de guerra más avanzadas, mucho cuidado. El mismo MiG, del que tanto se ha hablado que es chatarra, no es así. Es un avión muy avanzado, es un avión que detecta submarinos en el mar. Tiene una industria de guerra muy avanzada del tiempo de Stalin, de la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial no se movió ni un soldado, ni un ejército sin conocimiento de
Imagínense un gigantazo como apto este tablero de ajedrez. Se hubiera hecho si el que maneja las piezas se desplaza a un rincón, tenía que estar ahí. Y entonces, sabiamente tenía el apoyo de toda su plana mayor. A él lo representaba en un frente Zhukov, que Timoshenko, que puede ser otro general, y se comunicaba rápidamente. ¿Qué opina sobre tal cosa? Tal. ¿Usted qué opina de tal cosa? Conclusión tal, hay que hacer tal cosa. Es decir, la dirección colectiva, el saberse apoyar en los cuadros, no hacer un trabajo personal individual, que nunca es un defecto en ningún campo. ¿Qué más quieren hablar de esta? Sobre Blasón que pasó a la fila del enemigo. Las columnas. Banderas y Blasón. Ejércitos enteros se pasaron a los lógico, ¿sí? Eso prueba de que en los procesos de Moscú, pese a la severidad que tuvo, siempre se escapó al